Maitei, Baise Panguirucuera, ¿cómo están, amigos? Una nueva edición de Revista Cultural Paraguaya a través de Red Guaraní, el canal de la familia, con sus repetidoras para todo el Paraguay y a través de Internet para toda América y el resto del mundo. Hoy un programa muy, pero muy especial. Vamos a tratar de analizar uno de los hechos culturales más apasionantes de los últimos tiempos en el Paraguay. Un hecho cultural con luces y sombras, con críticos favorables, con críticos negativos, con detractores, con cuestionadores. Y en este último rubro yo me incluyo. Hoy vamos a hablar con esta gente porque, repito, negar de que es un hecho cultural apasionante sería de necios. Yo no me considero un necio. Estamos hablando del fenómeno de la pasión que se denomina jineteada. Hoy compartimos con Delfín Guimaraes, el presidente de la Asociación de Jinetes del Paraguay, esta primera parte de nuestro programa, con una bandita de músicos que es la que caracteriza al hecho cultural de la jineteada. Oña vila mita cuñado yupía la agenda arijan baeña ni muy nuajina. Maitei tenemos por ahí tecara y Delfín Guimaraes. Maitei entero que te hayan derechado hayan en Honduras, pero ahí te digo, todo ahora invitas a güeres a peixe arupía beña y un monguetami. Ore ero yiñandu haro pa estaba ahí ore muy nueva con tembia poco. O peixe ahí estaba yo ñepia por andu allí pa estaba no impuna y baisa hoy lo mopuna veana bueno ahora ve ñaño monque también gente Maitei ahí entero que te hace y no voy a hacer esa vecina momburi veja coña nere tatuisa huella ve y sarambía. También en este programa vamos a compartir con figuras del arte paraguayo radicados en la Costa del Sol española, que el próximo 2 de diciembre, como ya les había mencionado, han de protagonizar un gran concierto en Saledma Supercenter. Antes serán distinguidos por el Parlamento Nacional. De todo como en botica, yo le decía a todos y a cada uno de ustedes que me enmarcaba dentro de los cuestionadores de algunos elementos que hacen a este fenómeno. Muchos, hasta Delfín, creía de que yo estaba en contra de la jineteada. No, yo no estoy en contra de la jineteada, al contrario, quiero que se persista. Yo sostengo de que todavía no es una tradición. Tradición viene del latín traditio, traere, traer. Y hay algunas reglas que hablan para que un hecho cultural, que es el elemento de la tradición, sea considerado tal, como por ejemplo el tiempo mínimo de vigencia, que son de 5 a 6 generaciones, o sea, 50 o 60 años. Es un hecho cultural importante la jineteada. Yo digo todavía es temprano para decir la jineteada es tradicional del Paraguay, y ahora Delfín me va a explicar, me va a decir por qué ellos sostienen eso. Yo digo, en ahí coñañe mundeta a los Roy Roger o Jene Austri. Y por aveta viola a Opo Iwi. Me pregunto yo y le digo a Delfín, ¿por qué usar el cowboy, el sombrero de Opalon Cassidy o de Ben Cartwright? ¿Por qué no usamos el sombrero pirí del Paraguay? Ir sumando. Vaigo nañamon barete y pequinete de cree las sortijeadas ese Delfín un oye ya por ahí. O sea, esas son las pequeñas cuestiones que yo hago, pero repito, no estoy en contra de la jineteada. Peaño Sacapona, allá Delfín. Antes que nada, doctor, aclaramos de que nosotros somos conscientes de que tradición es un hecho que se repite a través del tiempo. Pero para que eso suceda, perdón, se tiene que dar también algunos hechos. La jineteada es una suerte de seguimiento de lo que es la sortijeada. ¿Cómo se da?
Bueno, entero de lo que y cuando ese va la sortija, mañana de taitacuera, de abuelo cuera, o yo pica yo ari fiesta patronal, ya ves, o boca tu piri, alambre cotare, ja, o cutua allá. De ahí viene un poco el nombre de sortijeada, pues. Viene. Peteín Cuainú, señor, que Sí. Peteín Cuainú. Y ahí estamos viendo ya en las imágenes que nos facilitó el inefable amigo Alcides Rivas. Ahí, ahí no está la sortijeada. Oye, pila gente acá, yo área ya, en Mambomino, Oñaní. Oñaní, ojoño viejo, y beti, Cuainú, Shawá, lleva. Japea, oye, agarra, o me guía y pape, jawera, jati banderita paraguaya. Jaujo, o cambia pañuelos. Esa es la que el origen de todo esto. Y si habláramos de eso, eso trasciende, pero muchísimos años atrás, pero décadas, centenares de años. Para nosotros es tradición esto porque la jineteada es una suerte de continuidad de esto, más como un perfil cultural, va evolucionando también. No, Dego ne camisa, da pese a la camisa, en maguare camisa o pues. Jacoban ahí su cobe, oye pinta por una vez, este va a Santecu, o yo para por una vez. Entonces, obrero, la jineteada es una tradición, ¿por qué? Porque de alguna manera repite lo que históricamente los abuelos, los taitá, han hecho y han, de alguna manera, escuela oikoa, obrero, vamos a revivir esto. Pero, yo comparto, doctor, sobre el punto, la sortijeada es el origen, es el inicio. Yo diría que a la sortijeada también se puede sumar como elemento originario en la génesis de este fenómeno cultural de ahora, las actividades en los establecimientos ganaderos, especialmente y específicamente de Misiones, donde estaba la pialada, la herradura y compañía. Upe nenenda caballo dive en Bozaraquí, upe Corabe, en Bocatuperí, en Bozaraquí, en Diego, en Diego, Coibea, upe ahí puajú, y la sortija ella, allá, ahí puajú, pero faltaría para mí, de acuerdo al contaje que tengo y de acuerdo al cronograma que tengo, faltarían unos 20 o 30 años de esta maravillosa perseverancia de la gente para que sí podamos decir ya tradición del Paraguay. Ustedes nunca me van a escuchar decir tradicional danza de la botella, porque la danza de la botella todavía no es tradicional. La creó Patti Ayala desesperadamente en el año 53, 52, perdón, mucho antes, en el 48, cuando con Digno García, Humberto Barúa, Luis Osmer Mesa, su marido Gumercindo Ayala Aquino, iniciaban la gira por la República Argentina, que luego terminó allá por Centroamérica. Joashule y Cambuchí. La danza tradicional del Paraguay es la mujer con el cambuchí. Ella actuaba en el Tabariz. O sé, yo que vamos a jugar el cambuchí, yeca, jauja sacueo, hoy pujibe te incahuaca, una botella de champán para sustituir al cántaro y se llevó a la cabeza. Porque no me van a decir que la botella de champán o de sidra es tradicional del Paraguay. Ajá, Niri. Recién dentro de unos cuantos años entonces se podrá decir la danza tradicional de la botella. La jineteada va camino a ser tradicional ya en el Paraguay. Va camino a ser tradicional en el Paraguay. Y como Delfín dice, es la suma de valores. Y yo quiero que se sumen más valores de hechos culturales paraguayos para que más rápidamente se fortalezca la jineteada. Yo creo que la reiteración de los hechos en la vida y dentro de la historia es sumamente relevante. Hay cosas que, doctor, va evolucionando. Con ese criterio de que si hay alguna variación en los hechos tradicionales que se repiten, yo me pregunto, ¿ya hemos a pico tradicional albirroja, porque la albirroja ahora es raya, ape, pepe y apea? Es decir, yo creo que nosotros queremos creer de que la forma de ser del paraguayo y la presión intercultural de otros países también, que va generando cambios, vea homogéneo y ella a veces
ya hemos más de que lo esencial no cambie, pero los accesorios Claro. vayan. Orero eco caballo ari yupi, fiesta patronal, caballo ari yupi, oye mantener fiesta patronal, oye mantener pelleto paguazú una vez al año, lo mitad hoy a paguazú un día, ja la iponavea, Paraguay de coño un día de ipoyana a putepe sortijea, japetea, jinete a vender cojulano, de copitamos noticias, es decir, trasciende algunos detalles que a lo mejor es importante, como el tiempo, como usted dice. Orero es upeisa barango, pero te vais ante orebe y por beba de que hechos de relevancia, que son tradiciones, no se pierdan, aun cuando el tiempo nos obliga. Correcto. No, Delfín, yo no soy partidario de que se pierda nada, yo quiero sumar. Claro. Yo quiero sumar. Por ejemplo, para cerrar este bloque, nada más tradicional en las fiestas patronales de antaño, o acá en el centro de Asunción, las retretas con la banda de músicos. De ahí por ir a Paraguayo, Abejá, o enduramos banda pu. Y es una tradición, por ejemplo, que en la cancha perdimos y a mí me duele. Antes vos alentabas a tu equipo con una bandita de músicos. Metalena, Nagua, Caranda, etcétera, la ea. Y ahora le alentamos, cuando viene a jugar Brasil, ya vamos a tocar y antes que alentar a Paraguay le alentamos a la selección brasileña, ¿verdad? Bueno, la bandita de músicos es pantalón y calzoncillo de la jineteada. No se concibe una jineteada sin la animación de una bandita de músicos, ¿verdad? Y es normal, es maravilloso. Por eso quiero invitar, agradeciéndole a Delfín que haya traído a la bandita Super 6, a que nos interprete una de esas polcas, polca y yecutú bandita, pese a Jeraina, polca y yecutú bandita boñendo a jineteada. Para cerrar este bloque, bandita Super 6.
revista cultural paraguaya. Hoy, nuestro invitado, el señor Delfín, licenciado Delfín Guimaraes, que es el presidente de la Asociación de Jinetes del Paraguay, y hablando un poco, intercambiando opiniones sobre el fenómeno jineteada, fenómeno y hecho cultural totalmente relevante. Como que mita cuñaguan el dieico o uñangare cojinan de esquetea ya ella cajangua veilo mitame. El fenómeno de jineteada, mis queridos amigos, niños, jóvenes, varones, mujeres, da y cara y gaño, toda cara yo ario yo veo allá del fin. Pea, Pechero Piro, esa casa mía veí de que la jineteada es uno de los pocos que aglutina a toda la familia. O Pepe Iyapá, Taera, Ñanerendé, Itacuñaco, Imbaetero, así tú. Y de por sí constituye también es un desafío porque hay pocos deportes o de alguna manera que hace que la familia se integre. Al contrario, Pepe dijo jugar, Pepe jugamos. Orero eco jinetear, esta vez era ño moinú, esta vez era yo topaja, porque hoy me arango están, yo soy y declaro de que yo fui el primero antijineteada, peisañe piruhuacue. Ya popo una vez más, ñambo guatapona jaña ibara. Claro. Y pescuera. Entonces, han 12 departamentos bien organizados, doctor. 3.500 jinetes hoy en Paraguay. 40 grupos musicales hoy. Apenas dice, en promedio de 10 integrantes de banditas. 400 jóvenes trabajan y cultivan el arte. A toparte ya vete Caraíba o Europa y dice, da y por y pico la mitad cuñado por ahí va. Está amo campañar a ver, hoy a ver mitad cuñado por ahí bandita a usted. Super 6 incluso por ecoa que te dicen, no hay ser los a Pepe la no entiende la jineteada, de hecho, como dice Delfín, tiene una cantidad impresionante de seguidores y no es nada barato. Y nerenda eguere copona jangua, nerenda pona, nerenda piruamos de como ainica yugra. Y estamos hablando de los atuendos, de la ropa. El otro día, inclusive, hablando en el cumpleaños de nuestro amigo, un saludo para él, Isacio Martínez. Para Martínez, hablábamos sobre, por ejemplo, las bailarinas, la ropa, me decía Delfín, y es cierto, es una mezcla de expresiones culturales nativas, las que vinieron de afuera, en este caso de España. Y con las danzas nuestras llamadas tradicionales, ocurrió el fenómeno que yo le estoy diciendo a Delfín que requiero sea para la jineteada. Las danzas que comenzaron aquí a imitar las asuncenas, las había traído allá por 1848, 1850, Madame Lynch. Ustedes saben que mientras bailaban el Minué y compañía en las salas, el pueblo miraba desde afuera y ahí comenzaron a bailar lo que ellos, en su manera de entender culturalmente, comenzaron a llamar londón carapé, ¿verdad? Bailaban, imitaban y fueron sumando la pollera, la trenza, el opoí. Recién en 1935-36, con el trabajo de rescate de don Julián Rejala, hay una bailarina ya que me va a desmentir o no, recién comienza a denominarse, después de casi 100 años, 85, 90 años, danzas tradicionales del Paraguay. Y yo le quiero mostrar las fotos. ¿Por qué yo digo y sostengo de que no quiero que se disfracen así? Ya y salió un ratito, déjame libre el monitor. Ahí está, ese es Roy Rogers. Vean ustedes, ¿por qué digo yo que se disfrazan de cowboy? Roy Rogers, ahí viene Jenny Austin. No veo a tu cámara, hermanito. Vamos a ver, ahí está. Roy Rogers, vea la camisa combinada. Ahí está, con su caballo tigre. ¿Viste, Delfín? Esto no es lo que yo cuestiono. Este es Roy Rogers con Dal Evans. Llego hay que por una vez. Nosotros estamos en una etapa de que entendemos que tiene que ser un proceso. Ahí está Jenny Austin.
pero la pejeta y hoy está en dape ahí doctor lo mitad oye mondema y pe manguarese. Eso, bueno, espera, Peaja, ¿no qué? Peajina la antesala a lo que voy a destacar de la labor de Delfín y de otra gente. Esa era una de las cosas que yo cuestionaba. Estoy no me explicando, Delfín, para que la gente entienda por qué yo manifestaba. Mira esta. Y eso de la década del 30, la década del 40, Gene Austri, Roy Rogers. Te sigo escuchando, sí. Te sigo escuchando. Sí, gente curi, con ambas EABI constituyen fenómenos culturales del que nosotros, como persona humana, somos receptáculos, querramos o no. Lo que estamos intentando es administrar eso y que nuestros hijos comprendan y nosotros seamos el ejemplo de que si sostenemos de que la jineteada es una forma de ser del paraguayo, tenemos que acompañar también con los detalles que hacen al Paraguay de co. De otorero procurajina, sombrero no es tema. Me contaste el otro día, perdón, que mandaste a hacer unos sombreros pirí especiales en limpio. Sí. ¿Y qué pasó? Vale, 50 roñe pero oro expoja, pero esa tajina para esa para upevero oye presenta curi. Ha upei algunos problemas en mí, por ejemplo, a donde hijo pero donde ica yujese veayando y coima. O que ojese veo hallando doy coima. Otro tipo de sombrero y catuya yohei y catuya y pisú ya mopotija hoy coye, pero de todas maneras este es un desafío. Sí. Y este es el desafío que nosotros asumimos como institución también. Tenemos que llegar alguna vez, doctor Jaro Majeta. Está imaginado, vaya lo mitad, como la Villarrica Lao, ya taiteo, imagina, y camisado, pues, y lo mitad. Hace, mira, moyepe, va ereje. Porque peango 2 o 3 veces, a veces ya yo heija, orengo, no llevo ahí, sino. Daja la farra y me ore forza y mi yo vende virus de todas maneras es un desafío que asumimos. Yo comparto esta inquietud y creo que vamos a llegar. Rescatamos esta forma de ser del paraguayo y creo que es un gran compromiso también de todos. El otro día, perdón, Delfín, yo he visto, saludo a Alcides, gracias por al amigo Alcides Rivas. Gracias por el matero. Estaba viendo la foto. A orillas del Tapinacoy, esas chicas santanianas vestidas en tipoy y pollera de ñanduti. Un épico y ponaveta, un hijo ape. Pandundos. No, pandundos se la impona. Con amita coña anda tu cupe, aunque pila cayu arina. Diga tú, mango yo eso bañe te la pollera de ñanduti, yo pila cayu arina. Doctor, amita tema, entero vetea con ahorero de coa con Paraguay, pero ya por paite ahí. Ella oye otro país. Solamente que el identifica al ser y a la forma de ser del paraguayo. Es decir, a través de esto también muchísima gente construye, hace, trabaja, artesano, trabaja profesionales, trabaja chofer, hasta el último humilde latitero. Pero es guapo, yo le latita la ñaña, no, pues Delfín, que todo hecho cultural también le permita un despegue a ese amplio sector de la sociedad que se ve beneficiado. Por ejemplo, ustedes saben, mis queridos televidentes, que los arreos de los caballos son 20 veces millonarios a veces. Son arreos de plata. Hechos en Luque, ¿o no es cierto? O ya por Luque, o ya por Cacupepe, o ya por Ayola, está en lugar. Jala, Cayo, Yara, allá, Chucoí, güey. Se la hace arreo y ponaveta Fermín, güey. No, ahí del final, la serendala, pioleto. Y eso es un hecho cultural que deja también sus beneficios económicos. ¿Dónde me decís? Luque, o ya por Luque, o ya por Cacupepe. Oye, ya por Capiatape, oye, ya por Ayolame y varios otros lugares. A la caballo, Apuicá, Montura. Montura, oye, ya por Villa Áñepe, oye, ya por Río Verde, oye, ya por Chaco, oye, ya por Caguazú. Es decir, esto es generador de una fuente de trabajo importante. A ver, ella muy saca y mía, doctor. ¿Cuántas hay de acá? ¿Dónde hay? Las hay de acá y por haber ella muy saca porque lo mitad ahí. Pepe está virú,
o correr a pie la jineteada, no, al contrario. En los lugares donde nosotros nos vamos, nosotros no ponemos precio ni no cobramos. Perdón, Delfín, eso es lo que yo quiero destacar, si vamos a, ya la última redondeamos. Por eso yo decía que no es barato mantener un caballo, al contrario, la gente que está involucrada en la jineteada, a mí me consta, aporta mucho más dinero, ¿verdad? Ellos casi todos lo tienen como un hobby, como una pasión, como le decíamos. Delfín Guimaraes no necesita una jineteada para mañana llevar 2 kilos de galletas a la casa, ¿verdad? Al contrario, a través de lo que ellos hacen, varios otros queridos compatriotas, Joñemu, Ape, Ojepume, Epe, Ojepume, Amo, Uerecojina, Upe, Tupañan de Yaras y Acue, de Subar, Airupi, Ueratan, Buyapé, de Rope. ¿Cómo hacer, para cerrar este bloque, cómo hacer para que la jineteada, ese fenómeno, esa pasión, ese hecho cultural, se produzca en un pueblito del interior del país o en las inmediaciones de la capital? En el siguiente bloque nos explica Delfín Guimaraes. Bandita, Super 6 para cerrar el bloque. Feliz pareja, ese pues ape, se te permite apoyar. Se me hace lema y sinceramente la oyo y cuape a torbar. Acostumbrado de experiencia ese yeje. Me falta de maya, yo estoy babón, añan de gusto ir a moyupe. Añete a pese delicado, a un pesar siempre añe sentir. Desprecio huipe, hay cojanano, hay coyer tantos años mí. Aye que catania maldecita ne añangüe. Paciencia mi tesa, güera cata, aganata, mumurube. Aña el tiempo de boicuales, pa' el lugar de bandeja. Leye yucuro, me puesto nale, hace destino, ere vaina. Revista Cultural Paraguaya, para el Paraguay, América y el resto del mundo. Vaya yapuana, ya fuera aguañan de tabape jineteada, pero no me de caraí, como te lo debe haber Asociación de Jinetes del Paraguay. ¿Cómo hacer? ¿A quién dirigirse? ¿Y para qué eventos están estas maravillosas movilizaciones de la jineteada, Delfín? Pero teniendo en cuenta de que hay más de 230 distritos en el país, también hay más de 200 asociaciones en el país. Eso implica de que cada distrito más o menos tiene su propia asociación. Y se bajó la mitad, o yo valle. Esto es una retribución de Erejó, otro valle o un de la mitad. Entonces la gente o el distrito que tenga fiestas patronales y que tenga su propia asociación tiene mucho más posibilidades de que se haga la jineteada. Porque un mío oreiro, yo, pepe ore invitata a jinear patas. Entonces, no es solamente en las fiestas patronales, nosotros también somos partícipes en los hechos como aniversario de las ciudades, hechos solidarios, hoy Jasiba, hoy Coteña, Pecha Llavero, hoy Moinumbaité, y todo aquello que hace un poco al sentir del paraguayo. Estaba Pipe, hoy en la municipalidad, ya pues Llavete, siempre y cuando que se tenga el bien común
antes que nada. Cuando la causa sea noble. Y bueno, ¿y cuánto implica, por ejemplo, una movilización? Vamos a tratar acá Cordillera y Central nomás, ¿verdad? Ni qué decir, me imagino, cuando la distancia es mayor. ¿Cuánto cuesta el traslado de toda esa parafernalia que hace relación a la infraestructura de la jineteada? Y si se recauda algo, ¿quién se encarga de distribuir, de que ese dinero llegue de destino a Nianga o la Oñembo tapea ese? Y por añamos esa camilla ahí. Nosotros estimamos que hay una inversión de cerca de 100 millones por semana en el Paraguay. O sea, hay un promedio de 400 a 500 millones que se mueve en el país mensualmente. Eso implica alrededor de 6.000 millones al año, que está repartido básicamente en el costo de lo que implica un bebé fletero, chofer, gasoil. Y hay un promedio estimado con 5 caballos, más o menos en 1 millón de guaraníes, significa camión, 5 caballos, chofer, porque no mocoña, Juan, chofer, ore ahí. Apenas es importante allá, claro. Estamos ahí, ore lo mitad, peor, pendeca, Orego no lo nega ahí, porque es una fiesta tradicional. Oregapo, hija, orego tajá, lleva el aperitivo, pero también creo que es loable rescatar esto. Hay un esfuerzo y una concientización en todos los departamentos. Anga ñamo conta llave lo mitad, ani que llama manejate. Ñamo conta llave que ni yaraja de familia, o yaraja chofer, o yaraja. Eso ha significado de que en los últimos 5 años, doctor, no recordamos un hecho que haya sido protagonizado accidente de tránsito por un jinete. Y digo más, yo creo que hay que separar un poco la jineteada. Una parte es la jineteada y otra parte es la fiesta popular. Que siguen después. Que siguen después, que normalmente sí. Y que ya escapa de usted. Ya clara por allá. La jineteada normalmente que sucede... Es como, es como el partido de fútbol. Es como el partido de fútbol. Que lamentablemente están en la hinchada y se agarran. Ahora, Delfín, supongamos que se haga pro centro de salud de Tapitiquera-Ambuloma. Sí. Allá. Oye, yo breve, me muy pejo. Va, ella... Upea, oye, me jamás, oye, ya pues jamás la centro de salud la Tapitiquera Ambuloma. Bueno, japeisha normalmente orendo los hoyos y me jape, porque esta vez se lo invitó ya por silla, lleva. Oreros esa cuadramos de que hoy jape comisión seria. Ahora por andúa veí, va esa para la y gente poscuera, porque el mami los ojos a poscuere. El mami los ojos para ti por bolsillo y regular por allá, ahora es purujico allá. Ako anga ore letrao y mi allá. Entonces iron ponando y mi haro cuáramo de que pea petembiapo y me invita y na ojo pitita está hoy cotenea pesa un rojo. Ha escuela o administrar, ha escuela cobrar la entrada, ha ore no lo cobráis va evite. Ese ore lo pagar, ore gasto. Salen con el gasto. Eso es bueno aclarar. Eso es bueno aclarar, señores, porque es muy importante. Apea veña suma y mi fiesta patronal o collave, comisión parroquial o comisión vecinal, era la oyapoajina, la fiesta patronal, generalmente UPB opta para la recaudación. Va a ir, porque está oyendo orescoya. Se va a llevar una vez al año ¿no? Jaro mojen mía ore fiesta patronal, upea todo el año orero y puro. Entonces significa de que es una importante fuente de ingreso para varias comunidades en donde no elige quiénes son ni no preguntamos quiénes van a utilizar ese recurso. Es para la comunidad y para el bien común. Última parte de este bloque del fin se le digo, o sea, ya se me ve que tú con Bogotá ya se o lluvia ya. Anígena Emiliano R. Fernández o político era imbore. Pongo ahí, cojaco, tabaranduñe muy. Porque la política lo destruye todo, la política partidaria. Y quiero preguntar si hasta el momento la jineteada ha sido o no permeada con intenciones políticas partidarias que al final han
ñandera jane ya hay huecuame. Honestamente que tengo que reconocer de que como es parte de una comunidad y parte de una cultura también, hemos tenido muchas ocasiones y hemos sido tentados. Se estamos tentados, se tea, hasta de repente digo, hasta puestos, ofrecerles diputado, gobernador, me han ofrecido una serie. Sí, ya me mandó a mí me tenía déjase, hay que tú ya ñaño muy no peable. Los Juegos Universitarios en el Paraguay terminó. Por eso. Porque le dieron color. Orema y la porte jarojó la universidad, peja Doroqueiva, pues. Ore Juegos Universitarios, hay los homiara, oremba apojape. Y ha desaparecido porque han pintado, han partidizado. Y lastimosamente, esta es una parte. Y los festivales de la canción universitaria también. El Festival Universitario de la Canción se fue toda la. ¿verdad? Por la partidización. Ore respetuoso, oramos político, ore a tu porero saluda. Con absoluto respeto porque creo que es una persona humana y puede tener sus luces y sus sombras. Totalmente de acuerdo. Pero mientras que yo sea presidente al menos, no vamos a pintar excepto con la bandera paraguaya. Bueno. Y vamos a intentar bueno. que... El rojo, blanco y azul debe primar. Miren, Delfín Guimaraes, yo lo conozco hace muy poco tiempo. ¿Cuánto hace que te conozco, Delfín? Y unos meses, doctor. Pero ocurre que yo le conozco mucho más tiempo al que ha llegado a doblegar a este jinete. Un saludo muy cordial a su señora esposa, que fue alumna mía en el colegio J. Inocencio Lescano hace 35 años. ¿verdad? Fue mi alumna, el otro día tuve la satisfacción de reencontrarme con ella. Un saludo a sus hijos, a los hijos de Delfín y de Gladys, que fue mi alumnita, porque era alumnita pese a mí. Gladys es como mi mamá. Esta es la pelota de goma. O por de Yureca, un saludo para ella, para Delfín, y que vamos a seguir hablando, vamos a seguir acompañando a este fenómeno cultural que, repito, para mí, con todo respeto, falta unos cuantos añitos para que sea tradicional. Yo quiero seguir sumando elementos culturales paraguayos a la jineteada para que se fortalezca cada día más. No quiero restar ni voy a alentar nada que vaya en desmedro, al contrario, quiero alentar suma. Delfín, gracias por venir, a las señoritas, a las amazonas, a la banda Super 6, que Dios los bendiga y que esto se vaya multiplicando, repito, con más elementos de la cultura popular paraguaya. A ver, oré, maite, entero, a ñanendúa, bajandebe, doctor. Y catúa ahora es ñaño moirumico, Paraguay, reco, ñemón baretepe. Yo sé que tenemos luces y sombras, somos conscientes del desafío que implica mejorar y asumir características tradicionales. Sí, también soy consciente que hay un proceso y eso hay que respetar. Nosotros entendemos de que todo aquello que suma en favor del ser del paraguayo puede resultar altamente positivo para el país, porque podemos pensar o tener la esperanza de que vendrán generaciones futuras que asuman con absoluta responsabilidad y patriotismo con Paraguay de Coaña Tete. Ya hipoteca, de soberanía, así que somos conscientes. Gracias por este espacio y bendiciones también para el programa y para todos los televidentes. Cerramos el bloque con la bandita Super 6. Oye, Eva, estoy con la icobande, Ema. Oye, Eva, estoy con la icobande, Ema. Emira kwa yupe peina ko anga onye cumplima. Que yo hay pues tema ya vi a que no llueve.
cosa está andando para ya me hice agua. Ya le conseguí ya esa playa de tejado y un peguará. Que ya y come todo el tiempo yo vive y ande ya ella promete ya ya y hawaye wi mami hoy coñe ere y la pena una niña en no ere y está ya y cuba pesa siempre está ya y come. Nuestra revista cultural paraguaya recibe a figuras que triunfan en Europa, específicamente en la Costa del Sol española. Figuras que nos apoyaron, que nos recibieron, que nos trataron de maravilla las veces que estuvimos en esa parte de la península ibérica. Están de visita al Paraguay y van a protagonizar una serie de presentaciones y conciertos en las próximas semanas y meses. Bienvenida, mi hermosa, mi bella Rocío Cristal. Muchísimas gracias, doctor, por este recibimiento. La verdad que estoy muy contenta de poder compartir aquí en tu programa, la revista cultural, un saludo muy especial para toda esa gente linda que ya tienen costumbre de ver este programa, de seguirte, doctor, no solamente por la televisión, sino que también a través de la web. Al amigo arpista, guitarrista, Nelson González Alborno, también bienvenido, Nelson. Gracias, doctor. Un saludo cariñoso también de parte de todos tus amigos, los paraguayos que están allá en Costa del Sol, que tuvimos oportunidad de compartir juntos, ¿no? Y te hacen llegar un saludo muy afectuoso a vos, a tu esposa, y en espera que estés de regreso en España lo más pronto posible. Aguillén de Caray Nelson, a veces a su boca tuve de cara, hija, a comita cuña pona y te ru. Ombo po, y lambaraca, y ombo saraki, apis a Pepe. Barney, buenas noches. Muy buenas noches para la audiencia de Re Guaraní. Se me Tereila y Catures, Coavero, Yujinaro participaban en día. Rocío, ya lo veníamos diciendo en ediciones anteriores de la Revista Cultural Paraguaya. El 2 de diciembre, un evento que pretende reprisar un gran éxito que tuvieron ustedes el pasado 8 de septiembre en Benalmádena, ¿verdad? Exactamente, doctor. Venimos con esa idea porque siempre decimos de que el artista siempre tiene que estar haciendo algo, aparte de que este año Paraguay ha sonado muchísimo, no solamente en España, sino que en todo el planeta donde existe gente, vamos a decir, inmigrantes paraguayos. Y nosotros, como artistas, hemos aportado nuestro granito de arena en la difusión de la cultura paraguaya a través del arpa, la guitarra, la voz y la danza, que nos hemos puesto ahí, ¿verdad? Entonces tuvimos la oportunidad maravillosa de estar el 8 de septiembre en ese castillo Bilbil de Benalmádena, Costa, a orillas del Mediterráneo. Lo digo así en forma un tanto romántica, doctor, porque viste que ese es un lugar maravilloso y la verdad que las autoridades de Paraguay, digo a través del consulado paraguayo, hemos recibido un apoyo pleno 100%, como también de las autoridades de Benalmádena. Tanto es así que estuvimos con el alcalde, que nos recibieron justamente en rueda de prensa. Sí. Estuvimos promocionando este festival, doctor, y contamos con la valiosa colaboración de Barney, su requinto maravilloso, el maestro Santos Lima, Vanessa Barzán el arpa, por supuesto, y aquí haciendo este trabajo de difusión de la cultura paraguaya, otra vez repito, con el maestro Nelson González en el arpa, el requinto y la guitarra. Y Nuria. Vamos a un corte y luego en el último bloque vamos a preguntarle a Rocío cuántos números serán, cuántos artistas, todo lo que van a ocurrir en los próximos días.
Revista Cultural Paraguaya va a compartir con los artistas paraguayos radicados en la Costa del Sol el festejo de su tercera temporada, el viernes 2 de diciembre, en Saledma Supercenter, ahí en el kilómetro 10 de la ruta internacional. ¿Quiénes compartirán el escenario con Rocío, con Nelson esa noche, por favor? Sí, y por supuesto que no puede faltar Barney, su requinto maravilloso, la señora Vanessa Barzá, que va a estar, yo creo que cantando esta vez y con el arpa también, porque el festival anterior ella estuvo representando a la mujer paraguaya con el arpa, y va a estar el maestro Santos Lima con la orquesta, Cádiz Nair, que estuvo también con nosotros en la costa. Me hablaste de que hay un ballet también. Instituto Municipal de Arte de San Lorenzo. Exactamente, doctor. Pues, y otros artistas invitados. Va a estar Rolando Chaparro, el fantasista del piano, Oscar Faela. Y tenemos otros invitados que ya nos están confirmando, doctor, que ya vamos a estar anunciando próximamente. Y lo harán seguramente ya para el próximo fin de semana, cuando en ese programa de Revista Cultural Paraguaya, adelantando lo que será ese concierto, reprise de lo que fue en el Bilbil, Vanessa, Rocío, Nelson, Barney y los demás, Lima, Santos Lima, podrán ofrecer a través de este programa. Las entradas son populares, doctor. Va a ser una cosa nada más que para cubrir los detalles, porque la verdad que queremos compartir con nuestra gente paraguaya. Invitamos a todos nuestros amigos, a los colegas que puedan asistir, porque la verdad que nos vamos a sentir felices de poder verles a todos. Es importante señalar que estos artistas paraguayos radicados en la Costa del Sol española recibirán testimonio de reconocimiento a su labor de difusión cultural en la sala bicameral del Parlamento Nacional el jueves 24. El jueves 24 de noviembre serán reconocidos, y desde ya agradecemos al doctor Dionisio Ortega, diputado nacional, por ese reconocimiento a la labor de esta gente. Muchas gracias, amigos. Nelson, Rocío, Barney, será hasta el próximo fin de semana con el show de ustedes aquí, anticipando lo que será el 2 de diciembre. Muchísimas gracias, doctor, y a todo tu programa. Gracias. Gracias, doctor. Revista Cultural Paraguaya va a compartir con los artistas paraguayos radicados en la Costa del Sol el festejo de su tercera temporada, el viernes 2 de diciembre, en Saledma Supercenter, ahí en el kilómetro 10 de la ruta internacional. ¿Quiénes compartirán el escenario con Rocío, con Nelson esa noche, por favor? Sí, y por supuesto que no puede faltar Barney, su requinto maravilloso, la señora Vanessa Barzá, que va a estar, yo creo que cantando esta vez y con el arpa también, porque el festival anterior ella estuvo representando a la mujer paraguaya con el arpa, y va a estar el maestro Santos Lima con la orquesta, Cádiz Nair, que estuvo también con nosotros en la costa. Me hablaste de que hay un ballet también. Instituto Municipal de Arte de San Lorenzo. Exactamente, doctor. Pues, y otros artistas invitados. Va a estar Rolando Chaparro, el fantasista del piano, Oscar Faela. Y tenemos otros invitados que ya nos están confirmando, doctor, que ya vamos a estar anunciando próximamente. Y lo harán seguramente ya para el próximo fin de semana, cuando en ese programa de Revista Cultural Paraguaya, adelantando lo que será ese concierto, reprise de lo que fue en el Bilbil, Vanessa, Rocío, Nelson, Barney y los demás, Santos Lima, podrán ofrecer a través de este programa. Las entradas son populares, doctor. Va a ser una cosa nada más que para cubrir los detalles, porque la verdad que queremos compartir con nuestra gente paraguaya. Invitamos a todos nuestros amigos, a los colegas que puedan asistir, porque la verdad que nos vamos a sentir felices de poder verles a todos. Es importante señalar que estos artistas paraguayos radicados en la Costa del Sol española recibirán testimonio de reconocimiento a su labor de difusión cultural en la sala bicameral del Parlamento Nacional el jueves 24. El jueves 24 de noviembre serán reconocidos, y desde ya agradecemos al doctor Dionisio Ortega, diputado nacional, por
ese reconocimiento a la labor de esta gente. Muchas gracias, amigos. Nelson, Rocío, Barney, será hasta el próximo fin de semana con el show de ustedes aquí anticipando lo que será el 2 de diciembre. Muchísimas gracias, doctor, y a todo tu Muchísimas programa. gracias. Gracias. Gracias, doctor.